Un fraterno saludo a todas las personas que sintonizan este programa a través del canal 181 del sistema Sky. Como ya les mencionábamos, la violencia sigue siendo parte del día a día de los salvadoreños. De hecho, los homicidios que dejó el año 2016 suman 5.260 y en lo que va de 2017 ya las autoridades están reportando 132. Este se puede decir que es el problema o al menos una de las expresiones de la violencia en El Salvador. Pero ahora hablemos de cuál puede ser la solución, la prevención. Precisamente ese es el tema de hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Siguen siendo parte del día a día en El Salvador. Muchos productos de enfrentamientos entre elementos de la Policía Nacional Civil y grupos armados. Más de la mitad de las víctimas de la violencia, según estadísticas, son jóvenes. Las autoridades reportaron entre el 1 de enero y noviembre de 2016 524 crímenes de adolescentes y 2.123 muertes de ciudadanos entre los 18 y 30 años. El Ministerio de Seguridad reconocía a finales del año anterior que la niñez, la adolescencia y la juventud son el 55% de las víctimas de la violencia. Adolescentes, un 11% y el resto de jóvenes, el 44%. El estudio Situación de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud en el periodo 2011-2015, presentado por la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, afirma que en 5 años fueron asesinados 3.969 niños, niñas y adolescentes, donde el 12% fueron del sexo femenino y el 88% restante del masculino. El grupo poblacional más afectado es el de 15 a 19 años de edad, según este documento. Los casos de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia se atribuyen principalmente a las pandillas, aunque no se tiene un registro detallado de los ataques directos. Los organismos que trabajan protegiendo a la población joven reconocen también que además de los homicidios, hay otras afectaciones a la niñez y adolescencia, como por ejemplo, una afectación a su derecho a la libertad de tránsito, un desplazamiento forzado muchas veces por el problema de esta violencia social. Dicen, los niños son obligados a retirarse del lugar donde viven junto con su grupo familiar. Se denuncia además que son asediados cuando se trasladan en el transporte público y se ven obligados a abandonar la escuela. De 2011 a 2015, el estudio da cuenta que 471.425 niñas y niños se retiraron de las escuelas. Otra afectación grave es que se ven obligados a delinquir. Los principales delitos cometidos por adolescentes son posesión y tenencia de droga, agrupaciones ilícitas, tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego, homicidio agravado, extorsión y resistencia. Los adultos se aprovechan que los castigos para menores son hasta cierto punto leves. Esta mañana vamos a conocer qué tanto se está avanzando en El Salvador en prevención de la violencia. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Saludamos a Jamie Muñoz, ella es la directora del Instituto Nacional de Juventud. Jamie, un gusto recibirla una vez más aquí en Canal 12. Buenos días, Manuel, gracias por la invitación, un saludo a ti, un saludo también al viceministro y por supuesto a todos los que nos ven. Bien, saludamos también a Luis Roberto Flores Hidalgo, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito. Viceministro, un gusto recibirlo. Gracias, muy buenos días, Jamie. Buenos días, Manuel. Un saludo a todos los televidentes. Se aprobó el presupuesto general de la Nación 2017, esto ocurrió en las últimas horas en la Asamblea Legislativa. Ustedes, bueno, son funcionarios y de instituciones del Estado y por ende estaban pendientes también de esta aprobación. Me gustaría saber su reacción en torno a la aprobación del presupuesto 2017, Jamie. Bueno, primero agradecer a los diputados y a las diputadas que votaron por la aprobación del presupuesto. Creo que era urgente hacerlo. Veníamos trabajando en el caso del Instituto Nacional de la Juventud, como lo establece también la ley de presupuesto con el presupuesto del año 2016 aprobado. Pero ya con esta aprobación quiero mencionar que tendremos la incorporación de más de $1 millón que viene para el programa Jóvenes con Todo. Así es que queremos agradecer a los diputados de las fracciones legislativas que dieron su voto para que la institucionalidad del país pueda tener los recursos que necesita para hacer frente a las necesidades de los salvadoreños y las salvadoreñas. Viceministro, ¿qué implica para usted ya tener el presupuesto 2017 aprobado? Bueno, realmente es una satisfacción y contento porque gran parte de este porcentaje, de este presupuesto va para proyectos sociales,
para los niños, los zapatos, los útiles, la alimentación y para toda esta juventud que tanto requiere del apoyo en estos momentos, para nosotros es importantísimo y estamos a la expectativa. Y como decía Jamie, gracias a los que dieron ese voto tan importante para el desarrollo de este país. Quiero ser bien enfático que con estos recursos lo que estamos llevando es nada más cambiarle la vida, mejorar las condiciones de vida en estas comunidades, en estos lugares donde los jóvenes requieren de este país el apoyo. Como gobierno, como Estado, estamos presentes y hemos estado en el territorio, hemos caminado y vemos las necesidades que realmente tiene esta niñez, esta juventud, esta adolescencia, y en ese sentido, pues, muchos de estos fondos van en beneficio de ellos. El proyecto es muy importante, como ya decíamos, Jóvenes con Todo, es un proyecto pero muy importante que le está dando vida en este país y que está cambiando la vida de muchos jóvenes. Llevarle capacidades, llevarle formación, llevarle empleabilidad, llevarle empleo, que es de las mayores demandas. Pero no solo eso, también tenemos en el tema de prevención cómo rescatar a todos estos jóvenes y darles las oportunidades de desarrollo, generarle todas aquellas condiciones básicas, aquellas herramientas que les puedan servir en su vida, en su futuro, e irles generando ese ambiente positivo y evitar que vayan a caer en manos de la delincuencia. No hay duda que el presupuesto es fundamental para trabajar en las instituciones que ustedes tienen a su cargo, pero antes de entrar de lleno a hablar de los proyectos, me gustaría, Jamie, que usted hiciera algunas aclaraciones. Ayer se hablaba incluso que el Instituto Nacional de la Juventud había hecho una serie de contrataciones de extranjeros y se hablaba de salarios altos. Ustedes hicieron una aclaración, pero me gustaría que esa misma aclaración se hiciera para los televidentes de Canal 12. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿De dónde salió esta información? Y bueno, que la señalaba directamente a usted esa contratación. Sí, bueno, de hecho entiendo que fueron declaraciones de una diputada de Arena, donde se expresó que habíamos contratado 40 jóvenes cubanos. Y bueno, nosotros decidimos hacer una aclaración, puesto que no existe contratación de personas, no hay en el presupuesto del año 2017 creación de plazas para el Instituto Nacional de la Juventud, únicamente los esfuerzos que hacemos desde el programa, pero que es una contratación de prestación de servicios, y no hemos contratado a ningún extranjero, ¿verdad? Lo digo muy enfáticamente. Desconozco cuál fue la fuente de información que tuvo la diputada para hacer esa afirmación. Ahora bien, aclarado esto, me gustaría que entráramos de lleno a hablar de los proyectos que tienen ustedes para este 2017. Sabemos que los temas de prevención de violencia en El Salvador van cobrando más fuerza a medida vamos avanzando, sí. Pero me gustaría que tal vez le hiciéramos eco a las personas de la importancia de la prevención, porque muchas veces hablamos de las causas, pero poco se habla de cómo enfrentar esas causas, y las instituciones que ustedes tienen a su cargo pues trabajan directamente en eso. Bueno, primero, Manuel, quiero agradecer que usted en una entrevista se tome, ¿verdad?, la idea de poder hablar del tema de la prevención. Es importantísimo. Yo quiero decir que cuando se discutía la aprobación de la Ley General de Juventud, había un debate fuerte de incorporar un apartado dentro de la Ley General de Juventud para hablar solo del tema de prevención. El tema de prevención es fundamental y nosotros ahora en el país contamos con una política de seguridad ciudadana que nos permite hacer un abordaje integral del fenómeno de la violencia y la criminalidad en el país. Cuando decimos un abordaje integral nos referimos a que el pilar de ese tratamiento es precisamente la prevención de la violencia. Y esa política, digamos, parte de que hay que hacer esfuerzos en prevención, que por supuesto la represión también es uno de los elementos de la política, la rehabilitación y la atención a las víctimas. Sí. Pero el pilar fundamental es la prevención de la violencia. Cuando usted y en el pasado nosotros en el país tenemos la mejor experiencia, muchas de las políticas que se aplicaron fueron mucho más represivas. Y tenemos un fenómeno de la violencia que en la última década se vino agudizando. Entonces, significa que debemos hacer en el tema del abordaje de la violencia y la criminalidad en el país de manera integral. Y la prevención de la violencia juega un papel importante, porque significa la intervención del Estado antes de que el individuo cometa un delito y esté entonces violentando una norma que ya existe.
Además, en el caso de la juventud salvadoreña, nosotros podemos decir por qué esos números, ¿verdad? Donde los jóvenes son víctimas, donde los jóvenes también son victimarios, pues precisamente porque no hemos atacado las causas que originan la violencia. La desigualdad, por ejemplo, en el país que se vive genera precisamente las causas de marginación, principalmente de nuestros jóvenes. Cuando nosotros decimos cómo generamos la prevención de la violencia, pues primero recuperando espacios donde los jóvenes puedan recrearse, donde los jóvenes puedan convivir, pero además generando oportunidades que le permitan a los jóvenes desarrollar habilidades y competencias. Sí, ese no es un reto nada fácil, porque sobre todo en lugares de sitios populosos o municipios populosos como Soyapango, Ciudad Delgado, Apopa, el recuperar espacios se vuelve un hecho, digamos, grave y grande, un reto para las instituciones. ¿Por qué? Porque es en esos espacios donde precisamente está el problema de la violencia, y recuperar esos espacios implica enfrentar a quienes tienen el control de esos sitios populosos como las colonias en Soyapango. Por eso es importante que en este tema hagamos ese abordaje integral. Es decir, si la intervención que debe de hacerse en una comunidad requiere también del factor represivo, hay que hacerlo. Pero el factor de la prevención es indispensable si nosotros queremos dar resultados positivos y que sean sostenibles en el tiempo. Porque cuando definimos un programa únicamente represivo para el tema de la violencia, entonces estamos únicamente atacando el efecto de la violencia, pero no lo que origina, la causa que origina la violencia. ¿Qué origina entonces la violencia? El que no le generemos oportunidades a los jóvenes, el que no tratemos de dinamizar esos espacios donde los jóvenes todos los días socializan. Entonces necesitamos invertir también en eso. Yo quiero decir que uno de los grandes consensos que hemos tenido en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia ha sido precisamente el apoyo a la prevención social de la violencia, porque creemos que es fundamental el esfuerzo también articulado y coordinado. Por supuesto, la intervención del Estado, no solamente digo del gobierno, sino la intervención del Estado, donde deben actuar otros actores, como las iglesias, la misma comunidad debe empoderarse y debe organizarse para generar acciones que les permitan fomentar esa cultura de paz. Pero ¿cómo generar esa confianza en la comunidad? Porque mucha gente dice, vivimos atemorizados. Ese es como un denominador común en muchos lugares. Pero la intervención que se ha generado a través de las medidas extraordinarias y principalmente del programa Actívate, del cual somos parte tanto el Viceministerio como el INJUVE, precisamente va hacia esa dirección. Y hay comunidades, la semana anterior estuvimos en Colón, y escuchamos a los líderes comunitarios, escuchamos al alcalde, a los actores locales decir que sus comunidades han cambiado. Entonces significa, y ahí estuvieron los diputados de todas las fracciones de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, y entonces ellos expresaron que vamos caminando hacia un proceso que nos genera resultados. Hay una disminución en el municipio de los homicidios, hay una disminución de las extorsiones. Entonces significa que invertir en la prevención es invertir en que esas personas que pueden ser asediadas y que después pueden ser parte de una pandilla van a tener otro camino que les va a permitir ser hombres y mujeres productivos para el país. Viceministro, ¿ustedes están conscientes de que avanzar en materia de prevención es muy lento, en el sentido de que a veces los salvadoreños queremos resultados inmediatos, pero si hablamos de prevención sabemos que no se va a lograr de un mes a otro, de un año a otro, que eso tiene que ir paso a paso? Exacto. Quizás para poner un poco en contexto el tema que estamos abordando, este gobierno ha sido quizás el único que ha visto con una política. Mira, en el numeral el romano 3 del plan quinquenal están bien definidas las políticas en el tema de seguridad. Ahí hay 5 ejes. El primero es el de la prevención. Tenemos el plan quinquenal, tenemos la política de justicia y seguridad, que queremos que sea una política de Estado, no de un gobierno. Tenemos la estrategia nacional de prevención, y ahora nuestro presidente muy atinadamente ha conformado este organismo como Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en donde aglutina gran cantidad de sectores y actores sociales. De ahí surge un plan El Salvador Seguro, que ya estamos implementando en 26 municipios de 50 que se han definido.
pero como viceministerio vemos todo el país, todos los municipios. Esta es como una de las prioridades. Decirte cuál ha sido la estrategia para poder enfrentar y los resultados que estamos teniendo, tú decías muy claro, no son inmediatos, nosotros hemos tenido resultados inmediatos, porque hemos sido con este plan, hemos logrado integrar el gobierno central con todos sus recursos humanos, materiales, financieros, unidos con el gobierno municipal, pero a la base de todo esto está la comunidad. Pero, las viceministro, ¿ustedes son conscientes de que la población a veces no cree tanto en la prevención y cree más en la represión de la violencia? Exacto, exacto. Por eso es importante aclararle a la población y qué bueno felicitarte que este día estemos hablando de este tema. Mira, a la gente le están acostumbrados y un llamado a todos los medios de comunicación de toda naturaleza, cómo ir bajándole el volumen a este tema de la violencia. Mira, se vende más un accidente donde está el cuerpo desmembrado y hablar de este tema de prevención, de darle oportunidades a la niñez, a la juventud, a la adolescencia. Pero quiero decirte bien claro, mira, nosotros definimos una estrategia y un camino como viceministerio de crear primero un subgabinete de prevención, donde se aglutinan más de 27 instituciones autónomas, semiautónomas, todas las instituciones de gobierno, en conjunto con muchos actores sociales. Cuando se hace este plan El Salvador Seguro, que lleva una gran cantidad de acciones dentro del municipio, las cuales han sido construidas desde la base, desde el territorio, esa es una de las virtudes que tenemos con este plan. Y fíjate lo que tú quieres, a lo que quiero llegar, cómo definimos nosotros intervenir en estos municipios y el resultado que hemos tenido. Por ejemplo, definimos un componente que es el seguridad en el territorio, lo que tú decías, ¿cómo vamos a llegar a esa prevención si no hay condiciones? Primero hay que irla generando. Ahí definimos nosotros un despliegue territorial de la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada en coordinación con la Fiscalía, en coordinación con la Municipalidad. Hicimos ese despliegue integral de la Fuerza Integral de Recuperación del Territorio que nos ha permitido focalizar y poder ir dirigido a aquellos jóvenes que han estado delinquiendo y que tienen responsabilidad en ese municipio. Eso es lo primero que abordamos y nos ha dado un resultado exitoso. En los primeros 10 municipios del Plan El Salvador Seguro y que los sectorizamos porque no todo el municipio tiene problemas. Y esa es otra de las virtudes que tiene este plan, que hemos focalizado en el lugar y así también mandamos los recursos. Sectorizamos en 81 sectores estos 10 municipios. Y eso nos ha dado un resultado muy interesante. Mira, cómo nosotros logramos incrementar las capacidades en la inteligencia y la investigación policial, cómo la coordinación efectiva con la Fiscalía para ir focalizando la investigación de aquellos casos para poderlos judicializar y que sean verdaderamente sometidos a la ley. Mayor coordinación entre las instituciones del subgabinete, reducción de los delitos y mejora en la seguridad en las zonas invertidas. Hemos evaluado ya 7 municipios y los resultados han sido exitosos. Viceministro, nosotros le preguntamos a los ciudadanos, porque siempre es importante escuchar lo que dice la gente, que es la que vive en las comunidades a veces asediadas por la violencia, sobre los retos que se tienen en cuanto a la lucha contra la violencia y el trabajo que se debe hacer en prevención. Escuchemos qué dicen los ciudadanos sobre este tema que hoy estamos tratando aquí en la entrevista de Hechos AM. Bueno, yo pienso que lo primero que tiene que hacer es inculcarle los valores, querer mucho uno a sus hijos, dedicarles tiempo. Y yo digo que solamente eso, ¿verdad? Es suficiente, digo yo, ¿verdad? Porque si no, la violencia no va a parar nunca, porque tiene que empezar de la casa, en la casa. Prevenir a los jóvenes de meterse a pandillas, no sé, de hacer un torneo para que ellos se distraigan en otras cosas, que no anda, no sé, pero en las noches, digo yo. Bueno, que haya más empleo y que hayan áreas de adiestramiento para los jóvenes para que puedan incorporar a la vida productiva. Y así ellos pues dejarían de delinquir. Habiendo trabajo y habiendo formas como sacarlos a los jóvenes de las pandillas, pues sería bien para el país, pues, y así se superaría todo el país, no solo uno, no que todos en general.
Pues lo que tienen que hacer es como en las escuelas implementar más, o sea, la educación y aprender el hábito de leer para los estudiantes para que no anden en las calles haciendo cosas que no deben de hacer. Hacer así, como están diciendo, que hay que poner un montón de autoridades por todos lados, porque mucha gente está muriendo y los niños están muriendo y los trabajadores, a veces los trabajadores con necesidad trabajando y no les quitan las cosas, no que los matan, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Cuidar. Bueno, que las autoridades estén más cerca, estén más pendientes. Eso digo yo. Pero estas son las opiniones de los ciudadanos sobre la violencia y qué se debe hacer para enfrentarla. Jamie, ¿qué piensa usted de estas opiniones ciudadanas? Mire, yo creo que la opinión de los ciudadanos son sabias. Muchas de las cosas que ellos han expresado, por ejemplo, realizar actividades recreativas a través del deporte, ¿verdad? Generar acciones desde la escuela, desde la familia, precisamente coinciden en la prevención de la violencia. Es que la prevención es el pilar de la cohesión social, de la construcción de una cultura de paz. Hoy hemos celebrado 25 años de los acuerdos de paz, la Asamblea Legislativa aprobó el año, ¿verdad?, de la paz. El presidente ha dado instrucciones de crear una currícula que contenga el tema de la cultura de paz. Yo creo que hay que rescatar los valores, hay que volver a inculcar esos valores que se han perdido en nuestra niñez, en nuestra juventud, dentro de la familia, y eso nos permitirá avanzar como país. Por eso para nosotros es fundamental que sigamos generando acciones dentro de las comunidades, que generemos convivencia dentro de las comunidades, porque eso ayuda a la cohesión y se vuelve un pilar fundamental para cambiar las relaciones personales entre nosotros. No podemos seguirnos viendo como enemigos viviendo en la misma comunidad. No podemos ser insensibles ante el dolor ajeno de nuestro vecino. Entonces, ¿cómo se construye el respeto? ¿Cómo se construye la tolerancia? ¿Cómo se construye la solidaridad? A través de acciones que nos hagan sentir que somos hermanas y hermanos y que debemos respetarnos entre nosotros. Y la prevención de la violencia, el modelo que implementa el INJUVE, tiene precisamente ese sentido. Cómo identificamos a los liderazgos de las comunidades, cómo fortalecemos la organización comunitaria, cómo generamos acciones en el tema de cultura, de deporte, de convivios familiares que nos permitan rescatar los valores perdidos. Pero hay dos situaciones que creo yo que es importante que hablemos de eso también, en el sentido de que por un lado está la gente que no tiene que ver con situaciones de criminalidad, pero por otro lado hay a veces familias enteras que están viviendo de extorsión, viviendo de hechos que tienen que ver con criminalidad. ¿Cuál es el abordaje que se debe hacer? Porque son dos situaciones totalmente distintas, porque hay personas que viven en comunidades que no tienen nada que ver con el cometimiento de delitos, pero hay otro grupo de gente que ha hecho una forma de vida de la criminalidad. Sí. No, estamos conscientes de eso y precisamente el abordaje que le estamos dando desde el ministerio y como gobierno de una forma integral. Fíjate que es lo que decían los que lo entrevistaron, quieren deportes, necesitan empleo, oportunidades. Eso es lo que estamos nosotros ofreciendo con toda la intervención que estamos haciendo. Mira, hemos decidido nosotros cómo focalizar y cómo hacer mejor uso de los recursos que tenemos como gobierno. Y eso ha significado toda una reestructuración. Solo del hecho de tener un viceministerio de prevención es una visión muy estratégica de este gobierno. Cómo nosotros hemos llegado con todos los recursos que tenemos de todas las instituciones, volcarlas y ponerlas en función y de priorizar. Mira, nosotros tenemos el componente de oportunidades educativas. Ahí están todas las instituciones que tienen que ver con la formación, la educación en el territorio. ¿Cuántos jóvenes no tienen la oportunidad de estar en un centro educativo? Estamos haciendo medidas de llevar a todos estos jóvenes y que tengan el desarrollo y la oportunidad. Mira, más de 200.000 niños y niñas y adolescentes participaron en un plan que nosotros desarrollamos en vacaciones, noviembre y diciembre. Jamás en este país se había hecho un esfuerzo tan grande con más de 6 instituciones de gobierno para atender a esta niñez, que ese tiempo de 8 que tenían al finalizar su año escolar, lo hemos atendido y eso es precisamente lo que está cambiando la vida. Mira, llevar a jovencitos, jovencitas de comunidades
a la playa, a los centros recreativos. El Ministerio de Turismo nos abrió las puertas, llevamos contingentes de jóvenes, de estudiantes, con sus docentes y en muchos casos acompañados de sus padres. ¿Cuál es la intención? Sacarlos de su comunidad y que conozcan el mundo exterior. Hemos llevado a fábricas cómo se hacen los zapatos, cómo se hace una gaseosa, una bebida, para que conozcan ellos, esa es parte. Pero no solo es eso, durante el año se estuvieron dando una gran cantidad de capacitaciones. La atención psicosocial que se le ha estado dando a muchos jovencitos en estos sectores priorizados, porque mira, la violencia te va generando traumas. ¿Y cómo los vamos a atender? Hay que invertir y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Cuando te hablo, este es un componente, pero también hay otros componentes, oportunidades productivas, lo que decía el señor. ¿Quieren empleo? Aquí está Jamie con este programa tan visionario como es Jóvenes con Todo. ¿Cuánto joven necesita un empleo? ¿Cuánto joven necesita capacitación? Hasta ¿qué es lo que te piden cuando vas a un trabajo? El currículum. Viceministro, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya vamos a hablar de todos esos componentes que usted nos estaba mencionando. Recuerde que estamos hablando de prevención de violencia esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM. Ya regresamos. Gracias por continuar con el espacio de la entrevista de Hechos AM. La violencia tiene diferentes expresiones. Entre estas está la deserción escolar, muchas veces producto del acoso. Según el Ministerio de Educación, en el año 2016 por lo menos 36.000 estudiantes dejaron las escuelas. De esos, unos 14.000 producto del acoso de las pandillas. Estas son las situaciones que estamos abordando hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Un análisis hecho por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dice que mientras más crece la violencia en una sociedad, tanto más lo hacen la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Y viceversa, la pobreza, la exclusión y la desigualdad engendran y agudizan la violencia. Por eso, afirma este organismo de Naciones Unidas que la violencia también hay que enfrentarla con medidas sociales para que las niñas, niños y adolescentes vivan con mayor inclusión, mayor equidad y menor pobreza. En junio de 2016, el presidente Salvador Sánchez Serén lanzó una serie de medidas enfocadas a prevenir la violencia, acciones consideradas extraordinarias, acciones estratégicas e integrales para fortalecer las capacidades y oportunidades de la población, fortalecer la armonía social y recuperar los territorios. Esto fue parte del discurso oficial. Con las medidas, se buscó en un plazo de un año crear 15.000 oportunidades de empleos en la juventud y reparar 704 escuelas, fomentar la reinserción de estudiantes, atender 5.000 víctimas de violencia y movilizar a 10.000 privados de libertad en labores de servicio público. El combate frontal de la delincuencia, acompañado de la prevención, es parte del plan El Salvador Seguro. El presidente aseguró que este plan de prevención fue creado tomando como base ejes y metas para desarrollar un trabajo estructurado y efectivo para alcanzar resultados en el menor tiempo posible. Algunos de estos ejes ya se están desarrollando en los territorios, como el Programa de Oportunidades de Empleo y Empleabilidad para Juventud, Jóvenes con Todo, y el Programa Penitenciario Yo Cambio, en el cual reos de baja peligrosidad y en fase de confianza participan en actividades educativas, formativas y de utilidad pública. El plan de prevención contempla además los ejes de atención a las víctimas de la violencia y el de cultura, deporte y recreación para todos y todas. En este último se incluye la creación de limpieza de grafitis elaborados por grupos de pandillas. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, les recordamos que esta mañana estamos conversando con el viceministro Luis Roberto Flores Hidalgo, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, y también con la directora del Instituto Nacional de Juventud, Jamie Muñoz. Una de las situaciones que a mí me parece más interesante al hablar de la prevención de la violencia es cómo evitar que más jóvenes ingresen a las pandillas. Recordemos que parte de los problemas que tiene El Salvador son generados por estos grupos que han crecido en su accionar, han crecido incluso en la forma de enfrentar a las autoridades. Pero cómo evitar que nuevas generaciones de salvadoreños ingresen a las pandillas. ¿Cuál es el abordaje que se hace de instituciones como el INJUVE o como del viceministerio, Jamie? Bueno, lo fundamental es generar oportunidades a los jóvenes. En la medida que seamos capaces de generarle oportunidades, entonces vamos a disminuir la violencia. Yo quiero decir que el programa Jóvenes con Todo tiene ese propósito
que es generar una estrategia de articulación con las instituciones de gobierno, con el sector privado, con las municipalidades, para que juntos trabajemos por generar habilidades y competencias en los jóvenes que les permitan incorporarse al mercado laboral y al mundo productivo. El programa trabaja diferentes áreas y una es la formación técnica. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué formación necesitamos para que se puedan incorporar al mercado laboral y, por supuesto, al desarrollo del país? Entonces, hemos venido trabajando junto al Ministerio de Economía, nos hemos reunido con algunos del sector privado para saber cuál es esa necesidad que tienen en la generación de empleo y formar a nuestros jóvenes para que puedan incorporarse al mercado laboral. Pero además desarrollar el emprendimiento, que es otra área que ha venido desde los últimos años dinamizando la economía del país, y lo hemos trabajado junto a la CONAMIPE, hemos trabajado igual con el Ministerio de Educación en el Seamos Productivo, y yo quiero decir que el año pasado entregamos más de $700.000 en capital semilla a emprendimientos juveniles. ¿Le teme usted a la politización de este tipo de programas y que eso se vuelve un obstáculo a la hora de desarrollarlos? Mire, me preocupa que en este año, que nos encontramos previos a las elecciones del año 2018, se utilice el tema del desarrollo de la juventud y de la generación de oportunidades como un tema para ganar rédito electoral. Y lo digo desde la solvencia que tengo de ser la directora de la institución responsable de generar un desarrollo integral de los jóvenes. Trasciende la visión de esto, trasciende la visión de incorporar a los jóvenes de periodos electorales. Creo que los jóvenes de este país se merecen que no lo veamos como un cálculo electoral. Cometeríamos un grave error en el país si lo viéramos como un cálculo electoral. Tenemos que verlo como la fuerza motriz del desarrollo del país, como esos hombres y mujeres que nos pueden transformar el país. Y entonces el Jóvenes con Todo es una estrategia para eso, dejar de ver a los jóvenes como un problema, porque cuando los asociamos a la violencia sin que sean violentos, los estigmatizamos y los discriminamos. Entonces así no vamos a avanzar. Necesitamos verlos como actores, necesitamos verlos como la fuerza productiva que el país requiere, que está en ellos, pero que debemos generarles esas habilidades y esas competencias, que es lo que hace el programa Jóvenes con Todo. Yo lo vengo diciendo desde hace más de un año. Para nosotros el programa Jóvenes con Todo no es únicamente una estrategia del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Nosotros tenemos una aspiración a que se convierta en una política pública permanente, independientemente del gobierno en turno. Que sea una política donde los jóvenes sepan que el programa Jóvenes con Todo va a estar ahí, para que ellos puedan optar a una oportunidad de poder desarrollar sus habilidades e incorporarse al mercado laboral. Lograr la articulación que tiene el programa Jóvenes con Todo ha sido un gran reto y ha sido un gran desafío, y lo estamos logrando. Tenemos en este momento más de 3.200 jóvenes que son participantes del programa en emprendimientos productivos, en formación técnica, en pasantías laborales, en reinserción educativa. Nos interesa que los jóvenes regresen a la escuela y terminen el bachillerato. Le preguntaba lo de la politización porque usted se recuerda lo que ocurrió el año anterior cuando se anunció el programa de atención a estos jóvenes, que se utilizó mucho el término de los ninis y se habló de la controversia que en diversas ocasiones a usted le tocó salir, bueno, a enfrentar el embate político que se había generado en torno a este tema. Sí, yo insisto que el tema de la juventud no debe verse con un interés partidario, debe verse como una visión de país, y este momento debemos cuidar eso, porque si no vamos a destruir un esfuerzo únicamente porque yo soy un partido de oposición al del gobierno que lo construyó. Debemos verlo como una visión. Mire, por ejemplo, el programa Ciudad Mujer, cómo ha trascendido, cómo se ha convertido en un referente para otros países, cómo lo han adoptado ya, por ejemplo, República Dominicana. Y entonces este es un esfuerzo que puede dar resultados y que también puede convertirnos en referentes de la intervención hacia los jóvenes. Entonces debemos de verlo más con una visión del país y de la necesidad imperiosa que tiene nuestra juventud de ser atendida. Viceministro, 2015 más de 6.000 personas fueron asesinadas en El Salvador, 2016 fueron 5.000. ¿Qué tan difícil es hablar de prevención en un país con esos índices de violencia y esas cantidades de homicidios? Ese es el reto que tenemos. Bueno, y a propósito quería decirte, en el tema ya de la persecución del delito, también un esfuerzo grande
que ha hecho este gobierno. Hasta el día de ayer teníamos un promedio de 8.5 homicidios diarios, ya lo llevamos a un dígito. La reducción en comparación a los años anteriores ha sido grandísima. Y lo quiero decir públicamente, gracias a Dios hemos salvado esa cantidad de vidas si hubiéramos seguido con esa tendencia. Eso lo tienen que ver los salvadoreños, las salvadoreñas. ¿Qué esfuerzo estamos haciendo en una forma integral? Cuando nosotros definimos las medidas extraordinarias el 28 de marzo del año pasado, en la persecución del delito con la ley, ha tenido un resultado, un esfuerzo grandísimo, han pagado una cuota grande nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional Civil, pero también nosotros dijimos, hay que tirar el carril de la prevención y hacer también nuestras medidas extraordinarias. El 21 de junio hicimos un lanzamiento en la comunidad 22 de abril con diferentes componentes que nosotros consideramos había que poner un catalizador en este tema. Y hoy estamos viendo los resultados. Hoy que estamos hablando contigo, hablando de prevención, los que nos están escuchando, porque prevención lo podemos hacer todos, el padre, la madre, el docente, el doctor, en el lugar que estamos trabajando, en el lugar que estamos conviviendo, podemos hacerlo. Y ese es precisamente lo que estamos nosotros llevando a las comunidades. Este tema que estaba hablando, que el componente de oportunidades productivas, mira, el 13 de diciembre, por ejemplo, nuestro presidente hizo un lanzamiento para 11 municipios, $250,000, en los cuales lleva de 1,000 a 2,500 por participante, más de 366 beneficiarios. Esto ha sido, y yo se los he dicho en muchas ocasiones a los jóvenes, este gobierno te está dando la oportunidad de la capacitación, el capital semilla, para que puedas ser un emprendedor, para que puedas tener tu propia empresa. ¿Cuántos de estos empresarios en este país tuvieron esa oportunidad? Y te lo pueden decir miles de empresarios que no tuvieron esa oportunidad en los gobiernos anteriores, a puro sacrificio. Hoy, este gobierno está dando estas oportunidades precisamente para hacer un país más productivo. Viceministro, en estos días se habla mucho de austeridad, se habla mucho de ahorro, se habla mucho de problemas que se tienen a nivel presupuestario. ¿Qué tan difícil es también trabajar en materia de prevención cuando los fondos con los que se cuenta son escasos? Claro, mira, estamos con el tema de la contribución especial, este impuesto del 5% por obtener cualquier servicio de las empresas telefónicas, y aquellos salvadoreños que tienen más de $500,000 de ingresos se les pone un impuesto del 5%. Ese fondo ha sido también un aliciente para el tema de la prevención. Gran parte de ese fondo es en el tema de prevención. Queremos hacer un llamado a toda la clase política, no politizar este tema. Estamos, tú lo decías, en un evento ya próximo preelectoral, y un llamado a no jugar con estos temas de la inseguridad, con este tema de la prevención. Ya el pueblo salvadoreño ya no se engaña. Yo te digo, yo he sido miembro de la institución policial, soy fundador, y he visto y he constatado cómo en algunas ocasiones se manipuló este tema. Y te lo digo con toda certeza. Y precisamente por eso hemos llegado a gobiernos de oposición municipal sin ningún sesgo político. Hemos llegado como gobierno a atacar aquellas vulnerabilidades, aquellos problemas que los mismos señores alcaldes, su mismo consejo municipal, su mismo consejo de prevención nos han dicho: aquí necesitamos que los jóvenes se integren en esto, necesitamos empleo, necesitamos deporte, necesitamos recuperación de espacios públicos, oportunidades educativas, como el componente de familia y la comunidad la estamos atacando de una forma integral. Esta es una de las virtudes de este plan. Mira, atacamos la problemática de forma integral e integramos a todos los componentes. Eso nos hace muy fuerte en el territorio. Atacamos el tema de la seguridad, el tema educativo, el tema de oportunidades productivas, el tema de la recuperación y rehabilitación de espacios públicos que tanto necesitan estos jóvenes, el tema de la familia, y hoy estamos impulsando, que jamás se había visto, la atención a víctimas. Viceministro, le voy a hacer una pregunta que es muy recurrente, sobre todo en los habitantes de comunidades, en municipios considerados peligrosos, municipios que están dentro del plan El Salvador Seguro por la misma situación de violencia que han estado enfrentando. Los ciudadanos dicen, mire, desde pronto hay una intervención de las autoridades, viene la Policía Nacional Civil, vienen los elementos del Ejército,
repliegan el problema que tenemos acá, pero luego ellos se marchan y el problema persiste. ¿Qué decirle a ese ciudadano que ve este tipo de situaciones, de cómo se explica desde la autoridad este tipo de quejas que existen y que son, como les decía yo, recurrentes? Realmente, acordémonos, es todo un proceso que llevamos. Estos logros que vamos teniendo, precisamente vamos abriendo la brecha, vamos abriendo el espacio. Cuando hablamos de 50 municipios, ahorita vamos en 26. ¿Y qué estamos haciendo? Hemos dicho, cuando llegamos a las comunidades, venimos a quedarnos. Tú lo que dices es muy cierto. Te voy a contar una anécdota. Llegamos a la Villa de Jesús, se hizo el despliegue policial y de nuestra Fuerza Armada, y me dice un miembro del Consejo Municipal, vino un joven y le dijo, mi papá iba a regresar, es el palabrero de la comunidad, ya los policías se van a ir. Él no sabía que a quedarnos habíamos llegado. Y llegamos con todos los proyectos también sociales. Entonces, ¿cuál es el resultado que estamos teniendo? La incorporación de todos estos jóvenes a todas estas actividades productivas, a todas estas actividades educativas, a todas estas actividades deportivas. Estamos atacando el problema de forma integral. Mira, cómo hemos recuperado con estas medidas extraordinarias. Tú viste el lanzamiento de nuestro presidente, lo hizo en el 22 de abril, el 21 de junio, 0 grafitis. Era increíble la cantidad de estos mensajes negativos que había en las comunidades. Viceministro, antes de continuar con el espacio de la entrevista, queremos ir en directo con el periodista Julio Guevara, quien nos tiene datos de una situación de protesta que está ocurriendo, y bueno, creemos pertinente que los ciudadanos que sintonizan a esta hora Canal 12 tengan conocimiento de esta situación. Julio, ¿qué es lo que está ocurriendo? Te escuchamos. Hola Manuel, buenos días. Tal como lo dices, es una pequeña protesta que se realiza a esta hora de la mañana fuera del complejo educativo Joaquín Rodezno, en pleno centro de San Salvador. Son maestros de esta institución representados por CIANDES 21 de junio que están denunciando maltratos por parte del director interino. Te comento que por el momento es una protesta que se realiza solamente en la acera, no está afectando la carga vehicular. Estaremos enlazando en unos minutos para ampliar los detalles. Lo repito, una pequeña protesta por maestros del complejo educativo Joaquín Rodezno. Bueno, gracias Julio Guevara, vamos a estar pendientes de esta situación que está ocurriendo ahí en este centro educativo y por supuesto lo vamos a ampliar ya en la segunda parte de Noticiero Hechos. Continuamos nosotros con el espacio de la entrevista. Jamie, la violencia tiene diferentes expresiones, no solo los homicidios, sino hay diferentes formas de expresión de violencia. ¿Cómo se combate o cómo se previene las otras formas de violencia en El Salvador? Bueno, quiero mencionar que en el año 2016 nosotros generamos más de 1.110 acciones de prevención de violencia, que logramos alcanzar más de 52.000 personas que fueron estuvieron participando de estas 1.110 acciones de prevención. Estas acciones tienen que ver con procesos de sensibilización, primero en los derechos, por ejemplo, que tienen las mujeres, que tienen los jóvenes, que tienen los niños, en actividades medioambientales, en actividades que tienen que ver con la cohesión social, que vienen a hacer cómo generar valores. Nosotros hemos tenido una experiencia en el modelo de prevención de la violencia a través de la atención a la primera infancia, que lo hacemos con jóvenes, donde generamos acciones, por ejemplo, qué significa un abrazo, qué significa un saludo, qué significa la solidaridad, y son cosas que abonan muchísimo a prevenir cualquier tipo de violencia y en cualquier espacio, desde el seno de la familia, desde la escuela, desde el entorno de la comunidad. Es importante, yo quiero decir que gracias a la contribución especial, esta mañana nosotros entregaremos a 41 comités juveniles que han sido constituidos en los 10 municipios priorizados en el Plan El Salvador Seguro en la primera fase, materiales que les van a permitir generar esas acciones positivas dentro de su comunidad. Son materiales deportivos, materiales para hacer acciones de cultura, que pueden ser murales, acciones medioambientales que van desde realizar digamos una recuperación de un espacio, el aseo, el ornato de un espacio comunitario que les va a permitir después generar acciones de convivencia. Menciono esto porque sé que hay un interés de dejar de invertir en prevención. Si dejamos de invertir ahora en prevención, nos vamos a lamentar en pocos años, porque la prevención es mucho más barata que la represión.
La prevención cuesta $1 y la represión cuesta $10, porque hay que invertir en el pago de los policías, del sistema de justicia, luego el sistema carcelario y luego cómo reinsertarlo nuevamente a la sociedad. Entonces necesitamos repensar en eso y por eso yo vuelvo a insistir, dejemos de ver el tema de la prevención y el tema de la inversión y la generación de oportunidades a los jóvenes como una agenda electoral, porque si hacemos eso cometemos un error, que nos vamos a arrepentir quizás en 2 años y en 3 años. Debemos seguir invirtiendo en prevención, todos los países lo hacen. En el Consejo de Seguridad hemos visto las experiencias de Colombia, gran cantidad que Colombia ha invertido en el tema de prevención. Pero no todos los países lo ven como un gasto, ¿no? Sí, entonces, no, de hecho aquí en el país hemos tenido un debate fuerte porque se ve el tema social como un gasto. Y toda la inversión en programas sociales debe de verse precisamente como una inversión que nos va a permitir tener, por supuesto, a veces los resultados no son a corto plazo, son a largo plazo. No cuantificamos cuánto es el resultado de la prevención, solo cuantificamos cuántos se mueren, ¿verdad? Cuántos extorsionan, pero cuántos no hacen eso porque la prevención de la violencia les generó oportunidades y entonces esa oportunidad les permitió ser hombres y mujeres productivos y no estar metidos en una pandilla. Vamos a hacer una nueva pausa y al regresar vamos a tener los resultados de una encuesta que hemos estado realizando a través de la red social Twitter, porque queremos conocer también qué piensan los ciudadanos sobre este tema que estamos tratando hoy aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Como les decíamos, a través de la red social Twitter nosotros hemos estado hablando precisamente sobre este tema de prevención de la violencia. Le hemos consultado a usted que a diario pues está en sintonía de nosotros y está pendiente de las publicaciones que hacemos también a través de esta red social. Una pregunta que tiene que ver sobre el abordaje que se hace en materia de prevención. Definitivamente creo yo que es importante conocer qué dicen los ciudadanos, qué piensan sobre un problema tan serio que enfrenta El Salvador. Pues a diario estamos hablando de estadísticas y a diario también los sondeos que se hacen nos indican de que la violencia sigue entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Estamos pendientes de este resultado, del abordaje que se debe hacer en materia de prevención. ¿Cómo enfrentar este problema? Esa es una de las grandes interrogantes que nos hacemos y también a veces decimos, ¿por qué el ciudadano cree que la represión es la salida al problema que tiene El Salvador en cuanto a inseguridad? Esa es una de las interrogantes fuertes, me imagino que es una de las situaciones que ustedes enfrentan a diario desde el INJUVE o desde el viceministerio. Es que realmente nosotros estamos convencidos que el abordaje es integral y la represión es un elemento de ese abordaje, pero no debe ser el único. La prevención debe jugar un papel importante porque queremos un cambio en las relaciones interpersonales, cómo nos vemos los ciudadanos, y eso no se produce a través de la fuerza, no se produce a través de la violencia, porque violencia genera más violencia. Entonces necesitamos hacer un cambio en esas relaciones a través de la generación de oportunidades, de espacios, y eso lo hace la prevención. Nosotros seguiremos convencidos de que el tema de la violencia en el país, y más con los resultados que hemos obtenido con las medidas extraordinarias, que el abordaje es integral y vamos a seguir caminando en esa dirección. Nosotros en el caso del INJUVE, la competencia que tenemos es la prevención, no tenemos otra competencia de lo que establece la política de seguridad. Entonces vamos a seguir, digamos, siendo enfáticos, primero en la defensa de la prevención y segundo trabajando. Hemos generado 1.110 acciones de prevención en este año y esperamos en el 2017 aumentarlas. Y vemos los resultados en las comunidades, vemos a los jóvenes, el programa Jóvenes con Todo le ha dado a los jóvenes una luz de esperanza en un camino y en un túnel oscuro en el que estaban. Y ellos dicen, viene a ser la oportunidad que estaba esperando y eso nos satisface. Yo quiero decir también por el ataque al programa que los invito a que conozcan a los jóvenes y que les pregunten cómo los hemos seleccionado. No les hemos preguntado a qué partido político pertenecen. Los hemos atendido porque sabemos que son jóvenes, que son la fuerza productiva del país y que merecen oportunidades y que nosotros como gobierno estamos obligados a generarles esas oportunidades. Definitivamente creo yo que la población joven es uno de los segmentos que más está enfrentando las consecuencias de la violencia. De hecho, las mismas estadísticas nos dicen que son jóvenes los que mueren. La cifra mayor está entre los 18 y los 30 años. Y yo creo que a veces son situaciones no abordadas en El Salvador, el cómo trabajar y cómo generar las oportunidades para este sector de la población. Porque como decimos, hablamos de violencia, pero poco nos ponemos a pensar quiénes son los que están siendo parte del problema y qué ayuda, cómo
cómo ayudarles. ¿A quién tenemos que atender? Son a los jóvenes, y es que vivimos en un país joven. Casi el 60% de la población en el país es menor a los 35 años. Entonces significa que la inversión que tenemos que hacer en primera infancia y en la juventud debe de ser fundamental si queremos ver este país enrumbado en el desarrollo y si queremos ver que la violencia disminuya en el país. Bueno, les decía que teníamos los resultados de una encuesta que hemos estado realizando a través de la red social Twitter, donde hablábamos de este tema. Dice, ¿cuál puede ser la clave para frenar la violencia en El Salvador? El 70% dice usar la fuerza y un 30% dice fortalecer la prevención. ¿Qué nos está reflejando esto, viceministro? Sí, realmente estamos en una situación muy difícil y es comprensible. La gente que quiere la respuesta ya, la solución ya. Pero cuando abordamos este tema, lo estamos abordando de una forma integral. Parte de la represión del delito la llevamos en todos estos programas, pero no es en el plan El Salvador Seguro, sabe que más del 80% son medidas de prevención, porque hay que atacar. Cuando te decía los datos estadísticos, hay que hacerlo. No podemos nosotros ignorar que 3, 4 sujetos tienen sometida a una comunidad. Hay que actuar con la persecución del delito, hay que llevar la ley. Eso estamos conscientes y eso es lo que hemos descubierto nosotros y hemos abordado en las comunidades de una forma integral. Yo sí quisiera dejar claro a la comunidad nacional que cuando nosotros hacemos prevención, lo que estamos haciendo es salvando vidas, dándole oportunidades productivas. Cuando hacemos represión, estamos metiendo presos, estamos metiendo jóvenes al sistema penitenciario que tiene un costo más elevado. ¿Cuánto significa la alimentación, la energía eléctrica, el agua, la atención médica a un privado de libertad? Y aún así, este gobierno tiene proyectos de reinserción ya. Estamos con el Yo Cambio, quisiera que lo conocieran y ojalá tengan la oportunidad ustedes de hacer un reportaje. ¿Cuál es el concepto que se tiene del Yo Cambio? Ya próximamente se está trabajando en 3 espacios adicionales en los centros penitenciarios para poder sacar 10.000 privados de libertad de baja peligrosidad y poder empezar a enseñarles para que cuando ellos cumplan su pena tengan una oportunidad y la sociedad salvadoreña los pueda acoger y que sean también un ejemplo en su comunidad. ¿Y cuál es el perfil de estos privados de libertad que van a ser beneficiados? Son de baja peligrosidad, ¿verdad? Ahí están clasificando, los comités criminológicos los clasifican, luego vamos a entrar en toda una etapa de formación, de capacitación. Bueno, decirte, el Yo Cambio, hicimos todo un esfuerzo de grafiti, más de 500 comunidades limpiamos a través de un contingente del Yo Cambio. Hoy hay 150 privados de libertad en fase de confianza atendiendo el bacheo con ANDA, en un convenio con ANDA. Estamos interviniendo en muchas comunidades con estos contingentes, que es oportunidad que le están dando a este privado de libertad y que han cerrado ese ciclo vicioso, que salía de cumplir su pena pero no había aprendido nada, regresa porque lo que había es delinquir. Hoy no. Queremos que ese joven también sea un ejemplo en su comunidad de todo lo que aprendió dentro de estos programas. Así es que te digo, son cambios verdaderos que estamos teniendo en este gobierno. Tenemos la granja penitenciaria donde las mujeres con sus hijas no parece un centro penitenciario. Los niños tienen su atención hasta su computadora para trabajar. Muy bien, se nos ha agotado el tiempo. Le queremos agradecer, Jamie, gracias por atender nuestro llamado y venir a hablar de este tema que me parece que es uno de los más interesantes que se debe abordar en El Salvador. Sí, bueno, agradezco a ti la participación en tu entrevista y quiero invitar a los salvadoreños a que juntos construyamos oportunidades para los jóvenes. Los jóvenes se lo merecen y el país lo demanda. Así es que invito a eso, a que trabajemos juntos por el sector poblacional más grande del país. Gracias, viceministro. Gracias, Nelly, y un gusto haber estado contigo y felicitarte por empezar a abordar estos temas de mucho interés a nivel nacional. Todos los salvadoreños, de todas las clases sociales, podemos jugar un papel importante en la prevención. Pero nuestro eslogan es: la prevención es la solución. Muy bien. Bueno, así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este día jueves. Les invitamos, como siempre, a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.